cómo enfrentar el temor. Amén. Así que, pastora, vamos a iniciar, amén, leyendo la palabra del Señor en esta mañana. Amén. Salmos 91, esta es la porción, Salmos 91, del versículo 1 al versículo 5, dice la palabra del Señor: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Wow, qué poderoso. El Salmo 91. Quisimos tocar estos primero 4 versículos, 5 versículos, amén. Aunque este salmo tiene más versículos, tiene 16, si no mal estoy, 16 versículos, y es posible que más adelante podamos compartir alguna otra sección de este mismo salmo, pero quise tomar estos 5 primeros versículos porque me parece interesantísimo y creo que aquí Dios está de alguna manera revelando, amén, cómo es que nosotros, los seres humanos, podemos enfrentar este tipo de temores que vienen a nuestras vidas. Por cierto, quiero dejar claro algo, amén. Yo creo que temores, todo mundo en alguna ocasión ha sentido temor. Pastora, ¿has sentido alguna vez algún temor en tu vida? Así es. Es posible, ¿verdad? Porque de alguna u otra manera nos hemos enfrentado a diferentes situaciones, ya sea de peligro, de cosas que pasan en la naturaleza. Por ejemplo, uno escucha alerta de tsunami, huracán, de alguna u otra manera el temor llega a tu vida, ¿verdad? Toca la puerta de tu mente, de tu corazón y pues ya tú decides, ¿verdad? Si decides alojarlo, Así es. darle la bienvenida, amén, o simple y sencillamente enfrentarlo y decirle, pues, no puedo, no eres bienvenido aquí, amén. Entonces, en alguna ocasión, todos los seres humanos, yo creo, por lo menos a mí igual me ha pasado, que hemos sentido el temor. Hemos sentido el temor. Y ahora pues, con todo lo que está pasando, yo creo que muchas personas en este momento se sienten atemorizadas. Se sienten con esos miedos, con esos temores de que qué va a pasar mañana, y si nos morimos aquí, y si nos mata por acá, y si ya nunca vamos a poder restablecernos, y tantas preguntas que se hacen o que nos hacemos, amén, y sin darnos cuenta uno le va abriendo más la puerta al temor. Entonces, por eso en esta mañana decidimos, con la finalidad de ayudarte y de sacarte de esa situación de temor, porque usted se va a dar cuenta cuánto daño causa el temor en la vida de una persona. Y el propósito en esta mañana es poder ofrecerte la herramienta, la puerta de salida para que usted no tenga que estar bajo la influencia del temor. Cuando hablamos de temor, ¿sí? En primer lugar, nosotros estamos hablando de que el temor es un sentimiento, pastora, de desprotección. Amén. Es importante que usted entienda que toda persona que siente temor, en ese momento usted se siente desprotegido, porque es un sentimiento de desprotección que se siente a lo que se considera que es dañino. Amén. Eso es el temor, sentimiento de desprotección hacia algo que tú consideras que es dañino. El temor es ese miedo que se siente hacia alguna circunstancia, esa inquietud de desconfianza de que algo te va a pasar. Anda uno inquieto, desconfiado, porque siente que te va a pasar algo en cualquier momento. Y la persona que llega a ser presa del temor experimenta una preocupación severa, una ansiedad excesiva y naturalmente espanto, miedo y terror. Fíjese qué tremendo. La persona que experimenta o que cae bajo esa influencia de temor, experimenta preocupación severa, ansiedad excesiva, espanto, miedo y por supuesto terror. Entonces aquí es donde yo quisiera meditar un momento sobre el daño que causa el temor, porque si usted
logra quedar bajo la influencia del temor, usted tiene que visualizar, y yo les aseguro que ahora, mientras nosotros tratemos estos 2, 3, 4 puntitos, usted se va a dar cuenta si usted ya entró bajo esa esclavitud o esa influencia de temor. Amén. Escuche, el temor puede cautivar a una persona, lo puede esclavizar, y por supuesto, al cautivarte o al esclavizarte, siempre te va a causar un daño. Yo busqué algunos versículos de la Biblia para mostrarle a usted que la Biblia revela que cuando el temor llega, junto con él se desatan otras cosas. Por ejemplo, la Biblia dice en Salmo 76:8, dice la palabra del Señor, Salmo 76:8, pastora, si me busca por ahí, Génesis 32:7. Pero el Salmo 76:8 dice: desde los cielos hiciste oír juicio. Escúchame. Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor, y quedó en suspenso. Entonces, lo que la Biblia nos revela es que cuando el temor llega a una persona, junto con el temor llega algo que le llaman suspenso. Y cuando hablamos de suspenso, escúcheme, yo estaba buscando aquí la palabra suspenso, y el suspenso quiere decir que cuando llega el suspenso es que esa persona queda por momentos confuso, por momentos confuso y por momentos desconcertado, y no sabe lo que debe hacer, no sabe qué pensar y no sabe qué decir. Es decir, que la palabra temor, ¿sí?, trae consigo el suspenso, y el suspenso son esos momentos de confusión y esos momentos donde tú quedas desconcertado. ¿Cuántas veces te pasa, te sucede, que ante alguna circunstancia tú estás confundido y te sientes desconcertado? Si eso te está pasando y no sabes ni qué pensar, no sabes ni qué decir y mucho menos qué hacer, entonces tú te das cuenta que te está influenciando, te está abrazando y te está esclavizando el temor. El temor genera suspenso en las personas, algo que no se sabe qué hacer, que es confuso y desconcertante. Ahora, vea lo que dice Génesis capítulo 32, versículo 7. Es otro daño, otra cosa que se manifiesta cuando el temor llega. Pastora. Dice la palabra del Señor: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Ok, pastora, al principio dice, entonces Jacob tuvo temor, ¿y gran temor. Gran temor, ¿y qué más? Y se angustió. Y se angustió. Entonces vea, lo segundo es que cuando tú experimentas o eres influenciado por el temor, ¿sí?, tú te darás cuenta que has quedado esclavizado en el temor cuando en ti se manifiesta la angustia. Y la angustia no es otra cosa sino la intranquilidad y la inquietud que es causada cuando tú te ves amenazado, o ves algún peligro o alguna atentado de desgracia. Entonces, la angustia no te permite vivir tranquilo. Mira qué tremendo. No te permite vivir tranquilo. Todo el tiempo te mantiene inquieto. Y eso lo causa el temor. Por eso que decíamos que el temor es un sentimiento de desprotección. Porque cuando el temor trae la angustia, tú te sientes espantado, intranquilo, andas como sobresaltado. Y entonces ahí viene lo que es el espanto. Y el espanto, hermano, hay gente incluso que en las noches tiene pesadillas, ve cosas, piensan cosas, tienen problemas con conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque el espanto ya los abrazó y se manifestó esto por medio de el temor. Una tercera cosa, que es lo que quiero que medites también por un momento, se encuentra en San Lucas, pastora, capítulo 21.
En el libro de San Lucas capítulo 21, el versículo 26, también Jesús hablando de los últimos tiempos, lo que se va a manifestar. Entonces ahí nos damos cuenta que hay otra tercera cosa que se manifiesta junto con el temor. Dice San Lucas capítulo 21, versículo 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Wow, qué tremendo aquí el asunto, pero vea, la palabra, aquí la palabra que manifiesta después de que llega el temor es desfallecimiento. O sea, ya cuando hablamos de desfallecer, pastora, es que ya pierdes todas las fuerzas, pierdes las esperanzas, y la Biblia dice pues, esto se manifiesta después del temor. Note, cuando hablamos de fallecimiento, ya te está hablando de que te causa un pánico, un terror, y muchas personas sienten la muerte. Incluso por esta causa hay mucha gente que se ha quitado la vida, porque el temor ya los influenció. Entonces el temor, en pocas palabras, de acuerdo a la Biblia, te estoy hablando de algunos versículos para que tú te des cuenta que lo que estamos hablando, Dios lo habla, lo revela aquí, ¿verdad? Primero, cuando el temor llega y te esclaviza, te causa un daño. ¿Por qué, pastor, me causa un daño? Porque te trae una vida de suspenso. El suspenso te abraza. ¿Y qué es el suspenso? Dijimos que es cuando tú estás confundido, desconcertado por alguna circunstancia. Dos, se manifiesta también la angustia. ¿Y qué es la angustia? La intranquilidad, la inquietud intensa, porque andas angustiado, andas preocupado, andas nervioso porque piensas que te va a acontecer algo. Amén. Y por último, el temor también manifiesta el desfallecimiento. El desfallecimiento es cuando ya se pierden esperanza, cuando ya definitivamente tú tienes problemas con todo el mundo, hasta tu sombra te da miedo, ya no puedes salir, todo te causa pánico, andas aterrado, andas aterrada porque el temor te ha abrazado. Entonces has quedado esclavo del temor, y eso es una cosa tremenda. Por eso en esta mañana nosotros decidimos y le pedimos a Dios y al Espíritu Santo para que en este día usted pueda encontrar la salida. Pastor, ¿hay una salida? Claro que hay una salida. Pastor, ¿será que yo voy a vivir toda una vida así? No, Señor. Si usted hoy escuchara esta palabra y decidiera, se determinara a abrazarla y a comprometerse a lo que nosotros le vamos a indicar a través de la Biblia, usted va a salir de ese temor. Hasta hoy ese temor se tiene que acabar en el nombre de Jesús, y declaramos que por medio de esta palabra usted ya empieza a recibir en su espíritu esa fe, esa esperanza. Se prende en este momento el foco, la luz de la esperanza, se abre una puerta. Dios te va a abrir una puerta esta mañana para que tú salgas, aleluya, de ese temor y no debas de estar allí. La Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de temor. Dice que no nos dio espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, de autoridad y de dominio propio. Tú no tienes por qué estar esclavizado bajo el temor. Tú no tienes por qué estar amedrentado, ni tampoco tienes que sufrir el daño por el temor. Pero pastor, entonces ¿por qué lo sufro? ¿Por qué lo vivo? ¿Cómo llegó el temor a mi vida? Número uno, y yo creo que es lo único que quiero tratar en cuanto a la influencia. ¿Cómo llegó el temor? Hermano, por causa del pecado. Por causa del pecado de nuestros padres. En este caso no padre biológico, sino el padre Adán, como todos lo conocemos. Pastora, si usted busca Génesis, el capítulo 3, el versículo 10, el primer hombre que experimentó el temor, sí, fue Adán. ¿Y por qué lo experimentó? Por el pecado. ¿Qué dice Génesis 3:10, pastora? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Wow, léalo una vez más. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Mire qué tremendo. Entonces, ¿quién fue la primera persona? ¿Quién fue la primera persona que experimentó el temor? Adán. ¿Y por qué? ¿Por qué? Si dice que tenía el privilegio de que Dios hablaba con él. Dios se manifestaba y su voz se escuchaba en el huerto del Edén, y Adán oía la voz de Dios y hablaba con él.
¿Cuándo experimentó este temor? Cuando desobedeció. Cuando él desobedeció, cuando él pecó. Entonces, escúchame, pastor, ¿por qué yo tengo temor? Porque tú tienes una vida en desobediencia y te has acostumbrado a vivir una vida de pecado, y posiblemente lo has tomado en poco, y posiblemente tú has dicho, estoy tranquilo, no me pasa nada. Aparentemente estás bien, la gente te conoce, en el día eres alegre, sonríes, tienes un buen trabajo, pero dentro de ti tienes miedo. Dentro de ti los miedos te persiguen. Dentro de ti tú sabes que lidias con esto y no puedes dormir. No puedes vivir una vida tranquila porque vives aterrado. Y por eso es que en esta mañana decidimos hablar este tema, cómo enfrentar el temor. Ahora, ¿se puede hacer algo para enfrentar el temor? Claro que se puede hacer algo. Y esto es lo que la Biblia dice acerca del temor. Mire, qué tremendo. Aquí, por favor, regálame este tiempo con todo cuidado, porque yo quiero que no te pierdas esto que te vamos a hablar en un momento. Escúchame. Si al principio explicamos que el temor es un sentimiento de desprotección, entonces, ¿cómo podemos enfrentar el temor? Sencillo. Recuerda que si el temor es un sentimiento de protección, lo único que puedes hacer o que podemos hacer para enfrentar y vencer el temor es cuando algo más grande que el temor te pueda brindar esa confianza, te pueda brindar esa tranquilidad y te puedas sentir seguro bajo esa cobertura y puedas refugiarte, y obviamente eso te va a dar seguridad. Entonces, no puedes vencer, como dice la Biblia, ¿verdad? Que para que una persona pueda atar a un hombre, tiene que venir otro más fuerte que él. Ajá. Tú no puedes enfrentarte con tu debilidad ante un fuerte porque te va a vencer. Lo único o la manera correcta de cómo poder enfrentar y vencer el temor es viniendo con alguien más fuerte que el temor. Y eso es lo que dice la Biblia, el Salmo 91. Por eso yo pido al Espíritu que te quite esa venda de los ojos y hoy tú puedas entender lo que Dios te está diciendo en el Salmo 91. Y vamos a leer 5 versículos, pero no voy a leer del versículo 1, voy a leer del versículo 2 al 5 y después regresamos al 1. Ahorita te explico por qué. El versículo 2 dice de la siguiente manera, escúchame, hablando Dios en contra de esos temores que te abrazan, que te esclavizan, que te dañan y que te roban la tranquilidad y que te mantienen aterrado y con miedo y que no te dejan dormir, aleluya, y que andas en desesperación. Dios te dice de la siguiente manera, Salmo 91, 2, dice la palabra del Señor: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Te lo voy a decir en la versión de la traducción del lenguaje actual. Dice: Él es nuestro refugio. Miren nada más que tremendo. Dios es nuestro refugio. Ahora, cuando hablamos de refugio, estamos hablando de un lugar. Un refugio, pastora, es un lugar que sirve para protegerse del peligro. Es un lugar que te brinda protección y que te brinda amparo. Ajá. Y que ese amparo, esa protección es el refugio. Y Dios dice, la Biblia dice en el Salmo 91, Él es nuestro refugio. O sea, hablando de Dios, dice: el Dios que nos da fuerza. El temor te hace desfallecer, te quita la fuerza, mas Dios te entrega la fuerza. De eso se trata el Salmo 91. Dice: Él es el Dios en quien confiamos. Ahora vea lo que dice el versículo 3. Solo Él, dice, solo Él puede librarnos de los peligros ocultos. Wow, eso está tremendo. Porque cuando yo medité un momento, me quedé asombrado. Digo, wow, qué poderoso es Dios. Dice que solo Dios puede librarnos de los peligros ocultos.
¿Cuáles son esos peligros ocultos? Cosas que tú no ves, cosas que te hubiesen sucedido. Tú sabes que hay momentos en que el diablo, la muerte, o la gente impía o gente mala tiene planeado algo en contra tuya y tú no lo sabes, tú no te das cuenta. Es más, aquella gente que andan asaltando, secuestrando, a veces tú no sabes que te iba a tocar a ti. Más, dice la Biblia, solo Él puede librarte de esos peligros ocultos, cosas que tú no conoces. Yo recordaba, pastora, el día que nosotros íbamos a la iglesia. Hay muchos testimonios que decir a favor de esto que estamos hablando. Pero yo recordaba un día que nosotros íbamos a la iglesia y nos estábamos alistando para ir al culto. Y nosotros teníamos costumbre de pasar siempre en una calle. Siempre pasábamos por ahí para ir al culto. Esa calle quedaba como a 2 minutos de casa. Ajá. Y recuerdo que ese día ya estábamos un poco apresurados, ya el tiempo estaba llegándose para el culto. Y cuando vamos a salir, la bebita que teníamos pues hizo su necesidad. Y eso nos retrasó. Tuvimos que pararnos ahí para que la pastora pues se hiciera cargo de cambiarla. Y ese tiempo que ella tardó en cambiar a la nena, mientras la estaba cambiando se escucharon unos balazos. Lo escuchamos, pa, pa. Nos quedamos asombrados, pero pues nosotros ya teníamos un destino. Cambió la pastora a la nena, nos subimos a casi exactamente 2 minutos, que fue el tiempo, hermano, de casa ahí. Habían pasado unos hombres en una camioneta y mire, hermano, rafaguearon, una ráfaga de balazo y mataron a una persona con su hijo. Y en ese momento iba pasando un autobús y el autobús también lo balacearon, hermano, y murieron personas. Cuando yo pasé por ahí y veo todo el asunto, hermano, nosotros nos quedamos impactados, pero agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque eso era algo que quizá me iba a tocar a mí. Quizá en mí yo no había pensado en eso. Era algo que se me fue oculto, se me fue ocultado. O sea, yo no sabía qué iba a pasar. Sin embargo, andar bajo ese manto, esa cobertura, ese cuidado, hermano, me permite a mí, como dice la palabra del Señor, de que sea librado de esos peligros ocultos. Entonces, usted tiene que entender una cosa en esta mañana. Pastor, yo no quiero sentir temor, yo quiero sentirme seguro. Tienes hoy que determinarte a entrar bajo esa cobertura de Dios. Tienes hoy que tomar una determinación firme y seria de poder entrar y ser abrazada por esa cobertura de Dios, porque dice, solo Él puede librarte de esos peligros ocultos. Y mira, y dice, y de enfermedades mortales. Está bien, yo estoy de acuerdo que vamos a cuidarnos, traemos nuestro cubrebocas, nos echamos gel antibacterial, mantenemos nuestra sana distancia. O sea, vamos a hacer todo lo que dicen los que saben del asunto, que podemos librarnos de este virus. Pero le voy a decir una cosa: no hay mayor cobertura que estar bajo el cuidado de Dios. Y de esto se lo digo con autoridad y se lo digo conforme a la Biblia y se lo digo por testimonio propio, por lo que le acabo de contar. Pero la Biblia dice que cuando Dios un día determinó matar a todos los primogénitos de Egipto por causa de que tenían esclavo al pueblo de Dios y no lo querían dejar ir, Dios le demostró quién era el más poderoso. Y le dijo Dios a su pueblo: no se preocupen, mañana va a haber una plaga y toda casa va a morir el hijo mayor, pero ustedes no tendrán que tener temor. Lo único que van a hacer es meterse bajo mi cuidado
y van a hacer un sacrificio. Y cuando hagan ese sacrificio, la sangre de ese cordero la van a poner como señal en la puerta, para que cuando el ángel que va a herir a los primogénitos pase casa por casa, él pueda ver, visualizar que en esa casa hay una marca, hay una señal que es la sangre del cordero, y por causa de esa sangre mi pueblo no morirá. Señores, el ángel pasó aquella noche y dice que, hermano, mató a todo primogénito, solamente y exclusivamente las casas que tenían la sangre en la puerta como señal. Dice que no tocó a ningún hijo de ese hogar. Lo mismo yo declaro sobre tu casa, sobre tu vida, que cuando tú entres en esta protección, que cuando tú entres bajo ese cuidado, que cuando tú estés, aleluya, bajo la cobertura del Dios Todopoderoso, usted mirará, aleluya, cómo Dios lo va a cubrir, lo va a guardar, lo va a proteger. Y declaro que no hay virus que toque a tus hijos, hermano, ni a la mascota que tienes en tu casa sea tocada por causa de la unción, de la señal de la presencia de Dios sobre tu vida. Alabado sea Dios. Pero dice la Biblia, claro, solamente Él puede librarnos. Dice, y aún de enfermedades mortales. Y esto es una enfermedad mortal, una peste que se alocó, y no hay cura, no hay manera. Pero Dios es todopoderoso para librarte, dice, de la enfermedad mortal. Versículo 4, mire qué tremendo. Dice, solo bajo su protección podemos vivir tranquilos. Dice, pues nunca dejará de cuidarnos. Hermano, esta es una protección tremenda. Accidentes, asaltos. ¿Cuántos asaltos, pastora? Nos ha pasado a nosotros. Y yo estoy seguro que hay gente aquí que me está oyendo, está escuchando esta palabra. Gente cristiana, pastores, evangelistas, gente que está escuchando esta palabra y estará de acuerdo conmigo. Es cierto lo que dice el pastor, porque lo dice la Biblia. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado de asalto, de secuestro? ¿Cuántas veces Dios ha frustrado los planes del enemigo? Porque Él nos ha guardado. Yo recuerdo más de una ocasión que me han querido asaltar, y papá Dios, una ocasión en un lugar lejos, hermano, rumbo, íbamos de viaje y nos metimos por ahí a hacer una actividad, y cuando estábamos allá haciendo ese trabajito, que ya era de noche, hermano, llegaron unos hombres y me rodearon. Hermano, yo me quedé impactado, porque en ese lugar yo no sabía, lo supe después, que ya habían asaltado. Era un lugar donde asaltaban y yo no lo sabía. Me rodearon, hermano, y recuerdo que cuando todos nos dimos cuenta, lo único que yo pude hacer es clamar a Dios. En mi espíritu, en mi corazón dije, Señor, guárdame y líbrame. Cuando yo clamé a Dios, aquellas personas quedaron congelados. Hermano, yo pude pasar en medio de ellos, se quedaron atónitos, congelados. ¿Por qué? Porque cuando tú andas bajo la cobertura y la protección de Dios, nada te tocará, nada te dañará, porque el Todopoderoso te va a cubrir, te va a proteger. Por eso dice aquí, solamente dice el versículo 4, solo bajo su protección podemos vivir tranquilos. Ahora, note una cosa, esto es la manera de cómo enfrentar el temor. Porque tú andas atemorizado, andas con miedo. ¿Sabe por qué? Porque te hace falta ese protector. Te hace falta que ese vencedor, aleluya, que venció la muerte, que venció a los enemigos, venga, porque Él es más grande que el temor, y le diga, ¿sabes qué? Lárgate, porque esta persona está bajo mi cuidado. Entonces vas a experimentar tranquilidad en tu vida. No estás tranquila, no estás tranquilo, porque necesitas a ese protector, al Todopoderoso. Olvídate de accidentes, olvídate de asalto, de persecución. Por eso es que el cristiano, pastora, siempre cuando va a salir de viaje, y yo le digo a esa gente que son cristianos, usted no debe de viajar sin antes pedir la oración de cobertura de sus pastores. Hay gente que agarra carro y viaja y esos ni avisan nada. Parece que parecen, según son ovejas, pero una oveja no se sale del redil. Y la que se sale, el pastor, ¿verdad?, se da cuenta. Pero hay gente que andan como chivo loco, saliendo por aquí, viajando para allá, y nunca le piden permiso al pastor, mucho menos oración ni nada. Usted como oveja debe de pedir oración. Pastor, mire mi pastor, ore por mí, voy a salir, decláreme una palabra. Yo agradezco a Dios y honro la vida de nuestro hermano Lucas, ¿verdad? Porque él tuvo un viaje así emergente a las 2 de la mañana. Pastor, digo, hijo, déjame dormir. Pastor, un problema, hubo por ahí una pérdida de un familiar y tuvo que viajar así urgentemente. Pero a lo que voy es, pidió la oración. Hay gente que se preocupa
Y usted como hijo de Dios debe de preocuparse, amén, para que usted pueda recibir esta oración. Pero hermano, aquí es importante que entienda, solo bajo esa protección usted vivirá tranquilo. Mire, la Biblia dice, hermano, que es tremendo esta palabra. Dice, no se dormirá el que guarda a Israel. No se dormirá el que te guarda. Mi hermano, mi hermana, no camines sola, no camines solo. Cada día déjate caer en las manos de Dios. Métete en esa cobertura de Dios. Por eso dice un dicho, por allá afuera lo dice. ¿Cómo dice? El que a buen árbol se arrima. Dime a qué. No me acuerdo cómo dice ese dicho. Amén. No me lo sé. El que a buen árbol se arrima, buena sombra le acobija. Ahí usted me ayudará a descifrarlo. Pero es una realidad. Es una realidad, hermano. Dime a qué árbol te arrimas y te diré qué sombra te acobija. O sea, si usted, hermano, logra entrar bajo esta cobertura, usted va a andar despreocupado, va a andar tranquilo, porque Dios no se va a dormir. Mire, aquí algo tremendo. El versículo 5 dice la palabra, dice, ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte. ¿Por qué? Porque Dios dice que sus ojos están sobre la creación. Él dice, día y noche no se dormirá. Te guardará al salir de tu casa, te cuidará en el camino, andará contigo en tu trabajo, te ayudará. ¿Tú crees que Dios no se da cuenta ahorita de la situación? Sí, sin embargo, te ha faltado, hermano, porque dice la Biblia, todo el que confía en Dios no quedará avergonzado. Y no he visto justo desamparado, dice, ni su simiente que mendigue pan. Aleluya. Esto es algo muy poderoso. Pero ahora, ¿por qué quise leerte el versículo 1 a lo último? Porque vea lo que dice el versículo 1. Dice, vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo su protección del Dios Todopoderoso. Escúcheme, hay dos cosas que revela este versículo 1. Primero, lo más importante, dice que Dios es un Dios altísimo. Esto revela que Dios es más grande que el temor. El temor que te amedrenta, que te aterra, que te descontrola, que te hace desfallecer, que te mete en angustia. Ese temor está aplastado por el Altísimo Dios. No dice Dios grande, no dice Dios alto, dice bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pero dice vive. En la versión 60 dice habita. Y la palabra habitar significa vivir. Es decir, pastor, ¿qué me quiere decir con eso? Es que hay gente que no clama a Dios solo cuando tiene problemas. Perdóname, no quiero que te moleste, no le cambie, no te salga, no, quiero que me escuche un momento que ya vamos terminando. No puedes tú decirle a Dios, ayúdame, cuando tú no vives en su presencia. Esto no es nada más que, todo está bien, venga la cervecita, venga la fiesta, venga. Y usted está haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Y entonces, cuando usted necesita, entonces usted sí está pidiendo ayuda. Eso no se puede. A ver, dígame usted, mujer, que su marido ande por allá con otras mujeres, allá disfrutando, haciendo lo malo, y que venga al ratito ya para que usted le sirva su comida, lo atienda. ¿Cómo se siente usted? ¿Es correcto eso? No, ¿verdad que no? Así es Dios. No puede usted ocupar a Dios solo cuando a usted le haga falta. No puede usted decir, ay Señor, ahora sí, ven y al ratito otra vez a lo malo. No, por eso dice la Biblia, el que habita, o sea, el que vive. Por eso es, pastor, ¿cómo enfrento el temor? Tú sabes, Dios te va a dar a ti tranquilidad, te va a dar descanso, te va a dar, mira, vas a andar feliz, sin cuidado, porque Él tiene cuidado de ti. ¿Cuándo? Cuando tú te determines a entrar en su presencia, a habitar con Él, a vivir con Él. Y eso significa que una persona que vive en tu casa o contigo, no puedes ignorarla porque está ahí contigo. Tienes que hablar con Él, tienes que darle tiempo, tienes que conocerlo, tienes que atenderlo, porque vive allí. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice, vive bajo el cuidado del Dios Altísimo. Dice, pasemos la noche bajo su protección del Todopoderoso. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la noche? ¿Por qué la noche? Porque te está hablando de un esfuerzo. Te está hablando de que pagues un precio.
¿Por qué la noche? Porque la noche es donde se manifiesta el peligro en mucho más fuerza. Los asaltantes normalmente de noche. Entonces, y la noche es oscuridad. Entonces, o sea, esfuérzate, entonces tienes que pasar tiempo, esforzarte, tienes que hacer un pacto con Él. Pastor, ¿qué me quiere decir con todo esto? Sencillo, la decisión está en ti. Si tú quieres vencer el temor, quieres andar tranquilo, quieres andar confiado, tienes que vivir y hoy determinarte. En este momento, esta palabra es para ti. Tienes que determinarte, tienes que tomar una determinación firme. No quiero nada más con el pecado, porque el pecado me arruina la vida. El pecado trae el temor. Ya me di cuenta que el temor viene del pecado. Entonces quiero romper con el pecado. Ya me di cuenta que el temor viene por la desobediencia. No quiero andar en desobediencia con Dios. Quiero hacer las paces con Dios. Quiero caminar bajo su cobertura. Tú vas a dormir tranquilo, hermana. Vas a dormir tranquilo, hermano. Olvídate. Mira, por eso es que me gusta el Proverbio 28:1, que dice: cuando una persona está lejos de Dios, cuando uno está desobedeciendo, bajo el pecado, bajo la influencia del mal, uno huye sin que nada lo persiga. Sientes que la sombra se mueve. Ay, me van a matar. Ay, pero ¿por qué? Porque andas, hermano, haciendo las cosas malas. Dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. Dice: mas el justo vivirá confiado como un león. Alabado sea Dios. Usted va a andar tranquilo, va a estar seguro en casita, en el trabajo. Usted va a declarar: Señor está conmigo. Vas a andar cantando. Dice que, bueno, ya lo demás lo decimos después en otra ocasión, pero yo quiero que usted en esta mañana reciba esta palabra, por favor, y acabe de una vez con ese temor. No viva preocupado, no viva atemorizado. Mira, no necesitas estar en angustia, en suspenso, sentir ese desfallecimiento. Hoy determínate a buscar a Dios. Yo quiero que en esta mañana, quiero orar por ti. Quiero que tú escuches esta palabra que hemos hablado y que tomes una determinación seria. Determínate ya. Levántate, descarriado, levántate. Mujer que tienes temor, que tienes miedo por lo que estás escuchando, por el coronavirus, por los huracanes que vienen, porque están cayendo meteoritos, por las señales, qué sé yo, tienes miedo. Pero si tú hoy te determinas, aleluya, a entrar en esa cobertura de Dios, usted va a andar tranquila, va a andar tranquilo. No vas a necesitar tener miedo, porque Dios, que es más grande que el temor, te va a dar esa confianza. Yo te bendigo en esta mañana, te bendigo, quiero orar por ti. Déjame orar por ti. Si puedes postrarte en tu casita, ahí en tu camita, o puedes cerrar tus ojitos, o en tu corazón, porque no puedes hacerlo, ora, haz esta oración conmigo. Di: Señor, Dios Todopoderoso. Dile, repite esta oración. Dile: Dios Todopoderoso, yo te pido perdón, porque solamente he venido a ti cuando me haces falta, y cuando no, te he despreciado, he hecho lo malo y he pecado contra ti. Perdóname, dile, perdóname. Perdona mis errores. Yo he entendido hoy que bajo tu cuidado venceré todo temor. Estando en tu cobertura, seré más que vencedor en contra del temor. Dile, rechazo el temor. No quiero el temor. No quiero caminar en suspenso. No quiero caminar angustiado. No quiero caminar con mi corazón desfallecido. Dile: quiero caminar confiado en ti. Quiero caminar seguro. Quiero estar tranquilo. Por eso hoy decido entrar bajo tu cobertura. Dígale: Señor, perdóname. Acepto a Jesús como mi Salvador. Dígale: escribe mi nombre en el libro de la vida. Y a partir de hoy, diga: yo renuncio al miedo, renuncio al temor, renuncio en el nombre de Jesús. Ahora diga conmigo: y recibo la tranquilidad, recibo la paz, recibo seguridad y protección. Entro al refugio de mi Dios en el nombre de Jesús. A partir de hoy caminaré seguro, caminaré en paz.
Descansaré bajo el cuidado del Altísimo Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Yo bendigo tu vida en esta mañana y declaro fuerza, declaro que Dios te levanta, te anima. Sacúdete el temor y comienza a caminar una vida en bendición, en paz, una vida segura.